En este video vamos a ver factorización de polinomios. Vamos a comenzar por el primer caso, que es factor común. Vamos a recordar primero qué es factorizar un polinomio. Dado un polinomio de n términos, significa expresarlo como producto de polinomios primos. Así como cuando factorizamos números, los expresamos como producto de números primos, cuando factorizamos polinomios, los expresamos como producto de polinomios primos. ¿Cuáles son los polinomios primos? Son aquellos polinomios de grado 1 o de grado par que no tengan raíces reales. Aquí tenemos un par de ejemplos. El polinomio p de x igual a x menos 2 es un polinomio primo. ¿Por qué? Porque es de grado 1. Y el polinomio q de x cuadrado más 1, también es un polinomio primo, ya que no tiene raíces reales, es de grado par y no tiene raíces reales. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque no hay ningún valor de x que al sustituirlo aquí nos dé como valor numérico 0. Recordar que la raíz es aquel valor de x que, reemplazado aquí y efectuado el cálculo, nos dé como resultado 0. Si queremos sustituir la x por cualquier valor, cuando lo elevamos al cuadrado, nunca nos va a dar negativo. Lo sumo nos puede dar 0 si sustituimos por 0, pero nunca nos va a dar negativo. Por lo tanto, al sumarle 1, este cálculo nunca nos va a dar 0. Por lo tanto, este polinomio no tiene raíces reales y resulta un polinomio primo. Para hablar de factor común, tenemos que recordar primero propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma o resta. Si nosotros tenemos este producto de A por B más C o B menos C y aplicamos propiedad distributiva, nos queda A por B más menos, dependiendo de la operación que esté aquí dentro del paréntesis, A por C. Podemos ver que en estos dos términos el factor A se repite. A nosotros nos van a dar una suma o resta de polinomios, tendremos que averiguar cuál es el factor común, sacarlo afuera y después averiguar lo que va aquí adentro del polinomio. Para eso tenemos que proceder de manera inversa a la propiedad distributiva. Pues bien, acá nosotros multiplicamos y obtuvimos esto. Nosotros nos van a dar un polinomio de esta forma y tendremos que buscar el factor común que se repite y después encontrar lo que va dentro del paréntesis. Para encontrar lo que va dentro, deberemos dividir cada uno de estos términos por el factor común. Si hacemos AB dividido A, nos queda B, más menos, dependiendo de la operación que haya aquí en el medio, AC dividido A nos queda C. O sea que cuando aplicamos propiedad distributiva, nosotros multiplicamos. Cuando sacamos factor común para obtener lo que va dentro del paréntesis, debemos dividir cada uno de estos términos por el factor común. El factor común puede ser una letra, es decir, una variable si está en todos los términos. De ser así, se saca la que está elevada a la menor potencia. O puede ser un número. ¿Cómo se saca ese número? Bueno, es el divisor común máximo de todos los coeficientes. Para obtener lo que va dentro del paréntesis, deberemos dividir cada uno de los términos del polinomio por el factor común. Veamos un ejemplo. Tenemos a de x igual 12x cubo menos 36x cuadrado. Podemos ver que acá podemos sacar tanto número como variable como factor común. Comencemos por la manera más fácil. Vamos a descomponer el 12 y el 36. Los vamos a factorizar. Todo el mundo sabe hacer tabla de factoreo. El 12 al dividirlo por 2 nos queda 6, el 6 es 2 por 3 y el 3 es 3 por 1. Quiere decir que 12 es 2 por 2 por 3. Lo estamos expresando como un producto de números primos. Vamos a hacer lo mismo con el 36. Al dividirlo por 2 nos queda 18, dividirlo por 2 nos queda 9, 9 dividido 3 es 3, 3 dividido 3 es 1. Quiere decir que el 36 lo podemos escribir como 2 por 2 por 3 por 3. Las potencias también las podemos descomponer, ¿sí? El x cubo es x por x 3 veces y el x cuadrado es x por x. Con lo cual, a de x nos queda expresado como 2 por 2 por 3, que es igual a 12, y el x cubo es x por x, menos el 36 es 2 por 2 por 3 por 3, y el x cuadrado es x por x. Podemos ver que aquí hay varios factores comunes, quiere decir que hay varios factores que están en este término y lo están también en este. Entonces, comencemos. Este 2 y este 2 es común en los dos términos, sale como factor común.
Este otro 2 y este otro 2 también está repetido en los dos términos. Por lo tanto, es un factor común y lo escribimos aquí al lado. Este 3 y este 3 están en los dos términos, es un factor común. Ya terminó con respecto a los números, los factores comunes. Veamos la variable. Esta x con esta x tenemos común, por lo tanto sale para afuera como factor común. Esta otra x con esta otra x también es común. Y ya no tenemos más factores comunes. ¿Qué colocamos dentro del paréntesis? Pues bien, lo que no es común, lo que nos quedó. En el primer término nos quedó esta x, menos, y en el segundo término nos quedó este 3. Y ahí terminó el factoreo. Podemos multiplicar 2 por 3 y x por x. Con lo cual nos queda 12x cuadrado por x menos 3. Esto lo podemos hacer porque esta descomposición es corta. Si tuviéramos un número más elevado o una potencia más elevada, resultaría un poco engorroso o más términos. Por lo tanto, existe otra manera un poco más sencilla, que es buscar el DCM de los números y la variable elevada al menor exponente. Busquemos el DCM entre 12 y 36, o sea, el divisor común máximo. Para eso tenemos que ver cuáles son los divisores de 12 y los divisores de 36. Los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y los divisores de 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 y 36. Podemos ver que hay varios divisores comunes. Está el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. ¿Cuál es el máximo? Pues bien, podemos ver que el máximo es el 12. ¿Sí? Por lo tanto, ahí aparece el 12 que teníamos ahí. ¿Cuál va a ser la variable que saquemos? Pues bien, entre x cubo y x cuadrado, la de menor exponente va a ser x cuadrado. Y ese va a ser el factor común que pusimos ahí con respecto a la variable. Recordemos entonces, para saber cuál es el factor común respecto del número, tenemos que averiguar el DCM entre todos los coeficientes. Y para averiguar cuál es la variable que debemos sacar como factor común, tenemos que mirar el menor exponente. Luego, para obtener lo que va aquí adentro, tenemos que dividir cada uno de estos factores por el factor común. A ver, si hacemos 12x cubo dividido 12x cuadrado, la x con x se restan los exponentes, ¿sí? 3 menos 2 nos queda x a la 1 y el 12 con el 12 se simplifica. De ahí sale esta x que está aquí. Dividimos. Bueno, acá nos queda menos, por más nos queda este menos de acá. Dividimos 36x cuadrado dividido 12x cuadrado, el x cuadrado con el x cuadrado se simplifica. Y 36 dividido 12 nos queda 3. Y de ahí llegamos a este 3, que es el mismo 3 que estaba aquí. Por lo tanto, la manera más sencilla es buscar el DCM de todos los coeficientes, la variable que está elevada al menor exponente y luego dividir cada uno de los términos por el factor común. Eso nos va a permitir obtener lo que va aquí adentro del paréntesis. Veamos otros ejemplos. Si tenemos el polinomio t de h igual a 15h cubo menos 20 séptimo h cuadrado, podemos ver que aquí pusimos una fracción. A ver, si tenemos fracciones, tenemos que sacar el DCM de los numeradores y el DCM de los denominadores. Entonces, ¿cuáles son los divisores de 15? 1, 3, 5 y 15. Y los divisores de 20, 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Y vamos con los denominadores. Acá tenemos un 1 y acá un 7. Los divisores de 1 es solamente el 1. Y los divisores de 7, 7 es un número primo, son 1 y 7. Por lo tanto, vamos a buscar el DCM de los numeradores y el DCM de los denominadores. Podemos ver que aquí el divisor común entre 15 y 20 es el 5 y entre 1 y 7 es el 1. Por lo tanto, podemos sacar como factor común 5 del numerador y 1 del denominador, o sea, 5 dividido 1 y eso es 5. Vamos con la variable. ¿Cuál es la variable de menor exponente? ¿H cubo o h cuadrado? Evidentemente es h cuadrado. Y ahí terminó el factor común. ¿Cómo obtenemos lo que va dentro del paréntesis? Tendremos que dividir cada uno de estos dos términos por el factor común. Comencemos. Si hacemos
15h al cubo dividido 5h al cuadrado, podemos ver que 15 dividido 5 nos va a dar 3 y h cubo dividido h cuadrado, si restamos los exponentes por propiedad de la potenciación, nos queda h. Por lo tanto, el primer término aquí va a ser 3h. ¿Qué signo colocamos? Bueno, menos por más, menos. Y ahora dividimos este otro término por 5h cuadrado. Podemos escribir esta división de esta otra manera, usando esta otra notación, y transformar la división en una multiplicación, invirtiendo numerador y denominador de la segunda fracción. Podemos simplificar el h cuadrado con el h cuadrado y simplificar el 5 con el 20, que aquí nos queda un 4. Por lo tanto, esto resulta 4 séptimos, que es el segundo término que va dentro del paréntesis. De este modo terminamos de factorizar t de h. Podemos ver que acá los divisores que yo saqué son positivos, pero podemos sacar también divisores negativos. No hay ningún inconveniente. ¿Qué significa normalizar un polinomio? Significa que este polinomio tenga coeficiente principal 1. Acá lo factorizamos, pero este polinomio tiene coeficiente principal 3. No está normalizado. Normalizar implica que aquí haya un 1. Entonces, para normalizar este polinomio, tenemos que sacar como factor común el coeficiente principal, que en este caso, ¿cuál es? 15. Recordar que el coeficiente principal es el número que acompaña a la variable de mayor exponente, o sea que en este caso es 15. Entonces, ¿cuál es la variable de menor exponente que vamos a sacar como factor común entre h cubo y h cuadrado? H cuadrado. Por lo tanto, el factor común va a ser 15h cuadrado. ¿Qué colocamos aquí adentro? Tendremos que dividir cada uno de estos términos por el factor común 15h cuadrado. Comencemos. Si hacemos 15h cubo dividido 15h cuadrado, ¿qué sucede aquí? El 15 se simplifica con el 15 y el h cubo con el h cuadrado nos queda h a la 1. Y ese es el primer término que va a ir aquí adentro. Luego deberemos dividir el segundo término por el factor común. ¿Qué signo va a ir aquí? Bueno, menos por más va a ir un menos. Vamos a dividir entonces 20 séptimos h cuadrado dividido 15h cuadrado. Lo podemos escribir de esta otra manera y transformar esta división en una multiplicación invirtiendo numerador y denominador de la segunda fracción. Aquí podremos simplificar el 20 con el 15, aquí nos queda 3 y aquí 4, y el h cuadrado con el h cuadrado. ¿Qué nos queda? 4 por 1 y 7 por 3, o sea 4 21avos. Y ese va a ser el segundo término dentro del paréntesis. De este modo terminamos de factorizar este polinomio, pero nos han pedido que esté normalizado, o sea que aquí adelante el coeficiente principal sea un 1. Veamos un último ejemplo. Tenemos p de x igual a menos 15x sexta menos 12x quinta más 6x cubo. A ver, vamos a buscar el DCM. Los divisores de 15, ¿cuáles son? 1, 3, 5 y 15. Los divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y los divisores de 6, 1, 2, 3 y 6. Podemos ver que el divisor común a los 3 es el 3. Por lo tanto, el DCM es el 3. Como verán, usé un DCM positivo. Al igual que lo dije anteriormente, podemos haber sacado como divisor común máximo el menos 3. Podemos sacar 3 o menos 3. Queda a criterio de cada uno. ¿Y cuál es la variable de menor exponente? Acá tenemos un 6, un 5 y un 3. La de menor exponente es x cubo. Por lo tanto, mi factor común va a ser el 3, que es el DCM entre 15, 12 y 6, y el x cubo, que es la variable elevada a la menor potencia. ¿Cómo encontramos lo que va aquí adentro? Deberemos dividir cada uno de estos términos por el factor común. Comencemos por el primero. Menos 15x sexta dividido 3x cubo. ¿Qué nos queda? Menos 15 dividido 3 nos queda menos 5 y x sexta dividido x cubo nos queda x cubo. Va a ser el primer término dentro del paréntesis. Ahora hacemos menos 12x quinta dividido 3x cubo. Menos por más nos queda menos, 12 dividido 3, 4.
Si restamos los exponentes, nos queda x cuadrado. Por lo tanto, el segundo término dentro del paréntesis será menos 4x cuadrado. Nos falta el último término, lo dividimos por el factor común. 6x cubo dividido 3x cubo, el x cubo se nos va. 6 dividido 3 nos queda 2 positivo. O sea que aquí colocaremos más 2. Y ahí terminó el factoreo. Recordar que el factor común es lo contrario a la propiedad distributiva. Por lo tanto, si aquí aplicamos propiedad distributiva, deberemos llegar a este polinomio. ¿Qué significa eso? Que si hacemos 3x cubo por menos 5x cubo, nos da menos 15x sexta. 3 por menos 5 menos 15, x cubo, x sexta. Si hacemos 3x cubo por menos 4x cuadrado, 3 por menos 4 menos 12 y x cubo por x cuadrado es x quinta. Y si hacemos 3x cubo por 2, 3 por 2, 6, x cubo. Podemos ver que aquí dentro del paréntesis nos tiene que quedar igual cantidad de términos que tenga p de x originalmente, porque aplicando propiedad distributiva deberíamos llegar al polinomio original. Por lo tanto, aquí adentro hay 3 términos porque el polinomio original tenía 3 términos. Con lo cual nos quedó factorizado p de x como 3x cubo por menos 5x cubo menos 4x cuadrado más 2. Vuelvo a repetir que aquí saqué como factor común el 3 positivo, pero lo podríamos haber sacado negativo.